Notas de voz. Notas de voz. Notas de voz. Buenas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Acá, ¿me escuchá qué lindo sonido a moco que tengo? Sí, estás como reagravada y con mucha suciedad. No sé por qué decís eso. Yo Pero no sé de qué estás hablando. No podía hacer el programa sin vos. Te iba a traer en camilla, mira. Yo lo que no sé es cómo les voy a explicar a mis chicos que hoy no fui a darles clase y estoy acá a la noche. No, porque estás mejor ahora a la noche que lo que estabas a la mañana. Doy fe por cómo me hablabas esta mañana. Sí, porque viste que no iba a venir inicialmente porque la tos me partía, pero bueno. Vos no te preocupes, si llegas a toser yo te doy unas buenas palmaditas en la espalda, te doy un poquito de agua. Muchas gracias, serán apreciadas si me acontece. Muy bien. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y es que hoy es un día muy especial. Hoy es 7 de junio y todos los 7 de junio se conmemora la salida de la Gaceta de Buenos Aires. ¿Era de Buenos Aires? ¿Se conmemora o se celebra? Claro. Se celebra, no se conmemora porque no se murió. Claro, por eso. Claro. O sea que es el Día del Periodista. Es el Día del Periodista. Y entonces tenemos invitados posta. Vamos a dar los nombres de los invitados. Dale. Y vamos a poner las vías de comunicación. Te permito el honor. Bueno, como lo primero saludo a nuestro operador, Joaco. ¿Cómo andás? Como siempre. Feliz Día del Periodista. Vamos a tener la tenemos en realidad, no la vamos a tener. La van a escuchar en breve. En breve, sí señor. La señora Liliana Manna. Voy a decir algo breve, para quien no le suena a lo mejor mucho el nombre. Ella está en la parte de atrás, en la cocina de las noticias. Es locutora, es periodista y va a buscar en esta semana próxima o en 15 días su 14º premio del New York Festival. 14º, no me alcanzan los dedos de la mano, tengo que usar los de los pies también. Te presto los míos. ¡Qué orgullo! Y está por llegar Mario Masachesi. Otro gran periodista. Otro gran periodista que nos contará qué premios lleva acumulados. Sí, es verdad. Pero bueno, para que la gente, tenemos nuestro club de fans ahí seguramente prendidos a la computadora o al teléfono, vamos a ver qué vías de comunicación tenemos. Podés encontrar a Notas de Voz en Facebook, Notas de Voz, Twitter, @Notas de Voz 2017, Instagram, Notas de Voz, o escribiros a notasdevozfono@gmail.com. Bueno, ¿y ahora? Ahora es hora de escuchar esta voz que está entre telones en este momento. Sí, nos va a contar un poquitito ella quién es, porque la entrevista empieza en un rato. A ver. Por favor, señora Liliana Manna. Me presento. Sí, ¿Qué claro. tal? ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pensé que venía algún En un ratito, audio en un ratito. Que tenían algo. Bueno, soy una veterana profesional de radio, digamos, con mucha experiencia, ya 42 años de carrera. Vine a mis 17 años de Tandil a estudiar periodismo, allá por los 70, para quien quiera sacar cálculos, yo no tengo problema de cédula de identidad. Acá ninguna de nosotras. No, somos todas niñas. Si no quieren hacer. Claro. Así que estudié periodismo en el único lugar donde se podía estudiar periodismo, que era en el Grafotécnico, el Instituto Grafotécnico. En Moreno. En la calle Moreno 1921 y Hablando Combate de la de los Gaceta. Pozos. Claro, tal el cual. único lugar, ¿no? Y era un lugar privado, no en la Universidad de Buenos Aires, no se estudiaba, eran 3 años. Mi propósito era, soñaba con leer informativos en radio, así que dije, tengo que ser locutora, sé que el ingreso es muy difícil al ISER. Bueno, me preparé en el verano, me acuerdo, me preparó una locutora de Mitre, queridísima Pupi Crasil, buenísima locutora, en épocas en que estaba allí Rafí,
También estaba Rina Morán. Sí. Y se tomaba unos minutos para enseñarme a leer tandas y noticieros para... Yo era pasante, me enseñaron a redactar flashes ahí, Ricardo de Michelis, que todavía vive, Sí. de la vieja Radio Mitre. Y bueno, di el ingreso, era un ingreso bastante diferente a como se toma ahora. Sin lugar a dudas. Eran 2 etapas, sí, la primera era la lectura a primera vista, y me tocó Las Catilinarias de Platón. Bueno, ¿te acuerdas? Página de todo? 45, señorita. Bueno. Desde el estudio, en el estudio de Radio Belgrano. Claro. Lo que era Radio Belgrano en Donde Uruguay. hacían las prácticas, 1237. Pero el ingreso te estoy hablando. Sí. Entonces, me tocó Las Catilinarias. Página 45, desde el segundo párrafo. ¿Y no hiciste ningún Y juicio empecé a por atentar contra tus derechos humanos? El primer examen lo pasé fenómeno y el segundo ya era técnico, era pronunciación, conciertos. Me habían advertido cómo se pronunciaba Borjak. También, si hay un apellido difícil de decir, era es el Borjak. difícil, era la figurita difícil. Entonces los locutores de Mitre me estaba preparando con Trichinello, con Trichi, voz emblemática de Radio Mitre, amigazo, hincha de Racing, fanático y re buen tipo. Nos preparó a los dos. Él ingresó en COSAL, Trichi, y yo ingresé en el ISER. Y allí salimos, y el Borjak era como nos gatillaba la cabeza. ¿Lo habías Después, escuchado al menos? No. Ay, te lo estabas perdiendo. No. Lo pasional que Así es el que me Borjak, y me tocó lo estabas ignorando. que te ponían en la carpetita de presentación de concierto un Borjak, ¿viste? Y Así siempre, en que algún de lado. cajón. Y salió, pero de 1.500 que nos anotamos, entraban 20 mujeres y 20 varones. Sí. Y allí entré. Y ahí empezó tu derrotero. Todo el derrotero no paré de laburar nunca. Hasta Después este que me momento. recibí, digamos, del grafo fue del 70 al 73, en el 73 ingreso al ISER y me recibo en el 74. O sea, cuando la carrera era de 2 años. Era de 2 años allá Al en el año Otto Krause. siguiente, en el ISER, en Paseo Colón 315. Ya en Paseo Colón. En Paseo Colón 315, que estaba el Confer en tercer piso, sí. y nosotros Mirá arriba. que bueno, una periodista que además es locutora, qué mejor para hablar en el programa Notas de Voz sobre la voz del periodista. ¿Para eso me invitaron? ¿Ves? Sí. En verdad Bueno, sí, podemos porque hablar de cómo, de los manejos de la voz, de los ¿Qué? mobileros, de los conductores. Pero Con tiempo. antes, ¿qué tal si escuchamos un tema musical? Dale. ¿Cuál querés, Debbie? Y yo quiero uno en honor a los periodistas. A ver si te gusta A ver, el que a ver. encontré. Por tu mano popular. Hoy se sienten personajes del cemento y se olvidan que hace un tiempo fueron crónica fecal Un himno periodístico. por aquellos que quedaron sin reporte, ¿De dónde será? con la cámara vencida, sin su vida y sin su flash. Lo vamos a averiguar. Por aquellos que al finalizar el día escribieron las noticias en el diario Eternidad. Periodista, reportero. ¿Sabés que fueron muchos los himnos que me tiraste, que encontraste en la web? Sí, claro, busqué algo, viste que siempre ponemos, como dice Lili, música ad hoc. Ad hoc. Y, Ad hoc, sí, señora. y bueno, yo te fui tirando lo que encontraba. Interesante cómo la gente festeja y celebra su día, pero Argentina se la está debiendo, me parece. ¿Una canción dedicada a los periodistas? Me parece que sí. Habrá que insistir en los lados musicales. Habrá que ir a la asociación periodística y decirles, vamos gente, moviliza. ¿Qué Los asociación Los periodística? locutores también. También. Aunque tenemos muchas cartas ya hechas que se han tomado casi como desideratas, decálogos, Sí. y así sucesivamente. Por ahí varias canciones de León Gieco, con las
que por ahí uno Menciona. se siente por ahí identificada desde el lado del medio, ¿no? Sobre todo en lo último que hizo en la de Memoria, Sí. de AMIA, Sí. que hizo ese conjunto de voces tan heterogéneas y logró ese producto, que anoche le mereció el Gardel Solidario Mira, por sí. esa canción. Ajá, Por todas las voces que intervinieron ahí, porque no eran todos cantantes. claro. También había gente que no era cantante. Me engancharía a hablar de todo eso, pero nos vamos a ir de tema. Claro, vamos a tal ir de cual. tema. Porque este es un programa dedicado a la voz. Ah, la voz, bueno. No, Entonces. también es interesante. Sí, Gieco hace obvio. unas Bueno. combinaciones increíbles Digo que él de personajes. es un tipo, claro, en el que en alguna que otra canción de él, uno como periodista, digamos, o como comunicador, vamos a decir, uno siente como que le roza la identificación. Claro. Lili, A ver, según tu experiencia, ¿cuáles serían las exigencias o las necesidades vocales en las distintas áreas del periodismo? Estamos hablando del periodismo de la comunicación oral específicamente en este momento, claro, ¿no? radio, televisión. Radio, televisión, exacto. No todos quienes conducen los noticieros de televisión son locutores. No, Vamos claro. a partir de ahí. Claro. ¿Ok? Estás con un poquito de tos. Sí, yo. Sí. No todos los que conducen, porque no es obligación tampoco, porque no es así. En cambio, para trabajar en un noticiero de radio tenés que ser redactor-locutor. Ujú. ¿Tá? Ya partimos ahí de una diferencia. Las voces de radio de quienes leen los informativos son todos locutores. Sí o sí. Todos preparados con la voz. Y cómo utilizar la voz en la profesión y de repente yo, por ejemplo, voces que me preocupan para que se les entienda y todo eso es la de los mobileros. Claro. Las de que están en la impronta, en donde están pensando en la repregunta, se le grita a veces al entrevistado, las entrevistas por asalto, entonces las voces las colocan mal, no se les escucha la pregunta. Amén de las competencias que tienen que hacer cuando hay varios. Por el contenido, para sacarle una declaración Total. a ese tipo que está saliendo, a ese abogado defensor que está saliendo de tribunal y de defender a Mangieri o a quien sea, o a Farré, Sí. para hablar de las últimas 24 horas, la impronta, digamos, del ejercicio del cronista que está en calle no es fácil. Claro, no es lo- No es fácil. Acá tenemos un compañero que ha hecho ha calle. hecho Buenas calle. noches, señor Y qué Mario gusto Masachesi. ¿Cómo les va? Vengo de hacer calle, Ven- vengo de me imaginaba. Flores. Se Suena- me nota porque no se me ha sacado el abrigo. Suena raro eso de acercar la calle, A mí ¿eh? me encanta, Es me hermoso. encanta hacer la calle. Y me encanta decir, recién me preguntaban, ¿cómo puede ser que no es? Porque hay un cóctel en el canal donde trabajo. Sí. Y además había varios periodistas ahí hablando del Día del Periodista. Y me cargaba el camarógrafo y me dice, ¿cómo puede ser que vos estés acá y ellos estén ahí? A mí me encanta estar en la calle. Me parece que es bárbaro. Es la trinchera, es la mejor trinchera que podemos tener. El contacto El con la contacto, gente. ese es el punto. Las es lo historias que uno puede descubrir, uno va a cubrir una historia y se encuentra con otra. Y eso, si uno pierde la capacidad de asombro, no servimos Claro. para ser comunicadores. Y además, cada vez que vas a un lugar a hacer una nota, yo ya llegué acá y hay 3 o 4 cosas que ya las elegiría en esta radio, que además tenemos a Benedetti, tenemos a Borges. 3 o 4 cosas que yo ya elegiría para pintar mi nota, además de la pasta flora que vi ahí en la entrada. Pero Está eso es riquísimo. otra Así cosa. nos atienden todos los miércoles. Está riquísimo. Kika siempre nos mima Pero con algo. esta maravillosa posibilidad de buscar el detalle de la nota, ¿sí? Con qué, de todo lo que hay, con qué nos quedamos, qué utilizamos para componer la historia. ¿Qué puede interesar? Absolutamente, Está. absolutamente. Y A veces hay al lado mucho de atrás. y a veces hay poco. Sí. Es como la heladera. A veces con poquito te haces un rico guiso
sí. Y a veces tenés de todo y te haces un banquete de aquellos. Pero está en la habilidad de poder usar esos elementos como en la cocina. Poder usar los poquitos alimentos. A veces con una cebollita y un tomate te haces una salsa riquísima. Sí, sí. Y a veces después le podés poner cebollita de verdeo. Esto es exactamente igual que en la cocina. A veces tenemos muchos ingredientes y a veces poco. Y a veces pasa que cuando tenés muchos ingredientes no te queda tan rico como cuando tenés que esmerarte con los pocos. Y supongo que del lado periodístico, si tenés demasiados ingredientes, a lo mejor quedás aturdida y no sabés seleccionar bien. ¿Cómo es esa historia? Les puede pasar, por ejemplo, yo estaba hablando porque a mí me preocupa realmente el laburo de los cronistas de la calle, ¿no? Sobre todo los mobileros de radio que les dan el aire permanentemente. A mí me preocupa no solo que por ahí no tengan la voz para que el entrevistado los escuche Y ganar la pregunta, porque están con un celular grabándoles con micrófono, se le meten los de la tele, Más los ruidos de la calle. Que no sea una mujer chiquitita y esté apretada entre un montón de Las usos. hay, tenemos compañeras chiquitas que han hecho maravillas. Creo que, hablando de la voz, para seguir con el tema, para manejar la voz, no estaría mal darles algún que otro consejito a los chicos de móvil para que lleguen a que esa pregunta, que aunque no tengan el micrófono apuntando a ellos, la capten los otros micrófonos, ¿no? ¿Sabes? A veces hace falta voz y a veces hace falta tripa. Claro. Cuando digo tripa es hambre de preguntar, ¿sí? Hay gente que tiene algunos colegas y no es una descripción lo que estoy haciendo, que tienen muy linda voz, pero falta actitud. Claro. Y a veces tenés gente que no tiene tan buena voz, pero tiene una impronta, unas ganas, un empuje. Avanza. Que como decimos en Primo, se come la nota o se come el aire. Sí. Sí, perdón, no, por favor. No, eso me parece que no son muchos factores los que intervienen en esto. Total. Y a veces hay gente que tiene todo el instrumento y no lo sabe tocar. Claro. Y hay gente que estoy con los ejemplos, pero hay gente que con dos toc, con dos, te hace un poquito de música. Porque tiene el ritmo en el alma. Claro. No le hace falta demasiado instrumento para llevar la música y tocar música, ¿no? Mario tiene un vozarrón, viste que tiene una voz muy caudalosa. Y me encanta que no haya perdido la tonalidad. Es verdad, es verdad. La identidad. Me encanta, es la identidad. Me encanta. Y vos haces piso y además haces móvil, ¿no? Hay una diferencia en el comportamiento. No sé si en tu caso por ahí no lo notás tanto, pero sí, yo creo que igual, Sí, se ¿no? nota, sí, Bien. sí. ¿Podés contarnos un poco eso? En estudio, yo te cuento lo que a mí me pasa, el registro que yo tengo, porque no soy locutor, nunca fui a una escuela de locutor y nunca fui a una foniatra, con lo cual tengo una consulta pendiente ahí simplemente para chequear. Pero me pasa que cuando estoy en el estudio o cuando estoy en un micrófono o en un lugar cerrado, hablando, contando las noticias, modulo mucho más que cuando estoy afuera. Por eso cuando estoy afuera, en exteriores, soy más yo y me sale más la tonada cordobesa. Claro. Me como las heces, hablo como los cordobeses, me sale ese giro cordobés. Y en estudio tengo la tendencia a modular un poco más, trabajar un poco más las palabras y tal vez no me sale tanto el cordobés. Digamos que sos de los locutores natos. Como yo siempre digo, hay gente que tiene voz de locutor desde el vamos, Mama Natura los ha premiado, y otros que se esfuerzan para conseguir algo que los arrime. Pero yo he practicado mucho. Sin lugar a Yo dudas. he imitado, decía Fontana Rosa que el arte, que algo sabía del arte, el arte se aprende copiando. Y en la época que yo empecé, en casa no había plata para mandarme a una escuela de locución, el ISER era el único lugar, el único nicho. De Río Cuarto a Buenos Aires quedaba muy lejos, además no había plata para ir a una escuela de locución. Entonces yo aprendí imitando a los que veía y me gustaba, desde un César Massetti
hasta Héctor Larrea haciendo Rapidísimo, Matinata ya por los años 80, Fernando Bravo. Había un locutor que es maravilloso, Mario Portugal. Pero estaba sí, con por Sofía favor. Ubi Sí. en Amigo, Radio Nacional. sí. Hacían integración Qué voz, nacional. sí. Y yo jugaba en mi casa y los imitaba y jugaba a modular. Ya fui más autodidacta, como viste el guitarrista que aprende, que toca de oído. Yo toco de oído. Hay cosas que después las fui conociendo. Débora es una gran docente. Y a María mí Eugenia también. Gracias por lo que me toca. No, Ya quedaste mal conmigo, No. ya me ninguneaste. Nunca Vamos a ver cómo la levantás. Nunca me invitaste, ella me invita siempre. Perdón. ¿Vos no recordás que nos conocimos el año pasado en ISER? Sí, ahora sí. Pero Ah. ella me invitó muchas veces y vos una ¿A sola. dónde? ¿A dónde? Yo laburé con el papá de ella en Radio Ciudad, con Efraín Pérez Ibáñez, era jefe de locutores. Pérez Ibáñez, claro. Sí, Locutorazo, chiquitito, Pero pero rendidor. locutazo. Vos hablabas de tus modelos y yo me estaba acordando que mis modelos fueron periodísticos primero, ¿no? En Tandil, en mi querida Tandil. No me perdía a Mónica y César. No, Mónica y a Andrés. Andrés. Ah, Mónica y Andrés. Yo ya me sí, acuerdo vale. de la cobertura de Andrés de Vietnam, cuando me la Totalmente. mostraron el otro día recordando Cuando- después de morir. Yo digo, yo eso lo lo viví, yo lo Lo vi que pasa es que fue como nuestra primera universidad. y blanco y negro y a la distancia. Empecé a amar la profesión con ella. Aprendíamos copiando. Yo no sé si hoy los pibes y las pibas que ya tienen el gen periodístico de locutores, de conductores, pueden aprender algo de lo que hay en la tele. De- Ojalá que sí. Nosotros en ese tiempo teníamos modelos Teníamos, sí. para llegar. Hay Hoy se- algunos ahora también, ¿eh? Hay algunos ahora. La sociedad tiene muchos modelos, si no, pregúntale a las fans de Lali Espósito. Sí, claro. Ah, bueno. ¿Qué sé yo? ¿Cómo les cuesta manejar la voz a los periodistas que hacen televisión que vienen de la gráfica? Claro, claro. claro. Pero no por Televisión ello se y niegan. radio, Pero no y por radio. eso se niegan. Porque cuando saben que tienen que pasar la puerta, saben que viene el desafío. Y es donde buscan la capacitación. Al menos puedo dar cuenta de algunos De cuantos algunos, claro. colegas No, tuyos. no siempre suelen ser exitosos, digamos, pero Y bueno. les cuesta mucho pasar de la gráfica a la voz, a manejar la voz. Sí. Lili, vos decías que sería bueno darles algún consejo a los cronistas, ¿no? Que están en la calle. Y en realidad el consejo para los cronistas y para los periodistas que vienen de la gráfica a un medio oral es que hagan entrenamiento de su voz. Mario, que confesó no haber visto nunca un fonoaudiólogo para hacer un entrenamiento, No le digas es más un foniatra, Ah, no, fonoaudiólogo. y yo te Por vendo favor. como foniatra, mira. No, por favor. fonoterapeuta se Es tan dice ahora. cortito y es tan lindo. claro. foniatra. Es lo mismo. Para el caso es lo mismo. Él es un ferviente defensor del trabajo fonoaudiológico Absolutamente. y Ay, yo del también, entrenamiento. yo también. Y ese es el tema. ¿Por qué? Porque el entrenamiento te enseña a conocer tus límites, a Total. conocer tus posibilidades, y también te enseña a lo que tenés que hacer antes de hacer tu trabajo profesional, como por ejemplo un calentamiento vocal, Totalmente. que es lo que les pedimos a los profesionales de la voz que hagan antes de salir a desempeñarse en su trabajo vocal. Yo entraba a las 6 de la mañana a Radio Argentina a trabajar y me tomaba el 99 en Guardia Vieja y Bulnes. En ese trayecto, desde las 5:20 a 6 menos 20 que llegaba a la radio, iba en el asiento del fondo haciendo el manteniendo la nota y todo eso, porque recordaba tus consejos de calentar las cuerdas vocales. Y además Pero lo se ha interesante perdido de algo con- en el medio, digamos, por la cual no hay, digamos, entre nuestros colegas Se ha un desprestigiado respeto mucho por la voz. Es que se ha digamos. desprestigiado a la carrera de la locución. Es algo, por supuesto, personal, pero que tengo muchos indicios desde muchos lugares, porque desde la famosa frase, no salgas como locutor, no suenes a locutor, han minado de tal modo su identidad que ya no saben cómo pararse. Ahora, también es cierto, y esto como para tirar ideas, ¿no? y mejorar,
que desde las escuelas de locución se ha formateado de un determinado modelo de colega y todas hablan iguales. Y te hablan de la guerra en Afganistán y te venden un kilo de tomates y te hablan de Cristina Fernández de Kirchner y además de los tribunales y te hablan en un mismo tono donde no hay matices. Es como que les dan una forma y se olvidaron del alma de las palabras. Y yo después de más de 30 años de docente en ISER, te diría, más que los docentes formateen a los alumnos, hay mucho alumnado que busca receta. Exacto. Y que cree haber conseguido una receta, se aferra a ella y a partir de ahí cree que se es con esa receta. Sí, pero de todas maneras, como docente, si te salen todos hablando iguales, yo considero que es un fracaso, porque lo mejor es la diferencia. Yo la coincido diferencia, plenamente con vos. El mix, ¿no? Coincido con vos, pero también, insisto, creo que hay mucho en este momento de una sociedad cuyas aspiraciones están cada vez más lábiles, o mejor dicho, son menos altas. Todo lo que se quiere son 15 minutos de fama y se buscan las fórmulas. Sí. Entonces, a partir de ahí, si la cosa es pongamos voz de locutor y a partir de este momento, dígame locutora. Y eso pega mucho. Yo coincido con María Eugenia, también hace más de 30 años dando clases en COSAL. Es muy difícil romperles el molde. Sí, es muy difícil. Lo que hablamos en cada uno de los programas acá que han venido profesionales, en doblaje, en publicidad y demás. Todos los consejos son los mismos. Jueguen, diviértanse, rompan los moldes. Siempre. Claro. Es muy, muy, muy difícil. También es cierto, para sumarme a lo que dice Eugenia, que el mercado tiene épocas y hubo una época, sobre todo fines de los 80, parte de los 90, que requerían o tomaban a locutoras que hablaban todas exactamente. Locutoras y locutores. Tal vez en las locutoras se nota un poco más porque tienen esa voz tan dulce que te da ganas de quedar. En los que 70, con Estelita Montes, que laburamos muchísimo como locutoras comerciales en las épocas en que el disco se vendía. El disco era negocio, y hacíamos las microguías musicales. Las dos teníamos medianamente el mismo tono locutivo. Y después por ahí te salía alguna publicidad y la agencia, los de la agencia, cuando te escuchaban, te decía, hacelo más Nora Perlé. Claro, el mercado. Yo no te puedo hacer a Nora Perlé. No Totalmente. puedo, no me va a salir, porque soy Liliana Magna, ¿viste? O sea que tenemos que buscar qué pudo haber de esto en la voz para que con los periodistas la voz no sea algo muy tenido en cuenta. Pensémoslo. Mientras escuchamos un tema. Y yo tengo una pregunta para después también, Muy bien. Una para cada uno. Ah, bueno. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí. Ahí estamos. Bueno, estamos al aire nuevamente. Qué lindo tema. Y yo sé que no cumplieron con los deberes porque estuvimos charlando en vez de pensar escuchar la pregunta que quedó colgando. Es que a lo mejor no necesitan pensarla. A ver. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta si la iba a hacer ella? ¿Qué estábamos hablando de la voz? ¿Por qué los periodistas no le dan entonces tanta trascendencia a la voz para su oficio, para su profesión? Mi pregunta era otra, después viene la mía. Yo creo que hay dos o tres cosas. Una, sobre todo las escuelas de periodismo y licenciatura en ciencias de la comunicación no tienen una fonoaudióloga que nos dé la información que necesitamos para poder cuidar, hidratar, en fin, chequear cómo está nuestra voz. Por otra parte, los medios, y hablo de los radio y tele, que son los medios, ahora también los diarios están utilizando formatos audiovisuales, tampoco tienen personal que nos haga un chequeo y nos dé este tipo de información. Deberían tener a alguien, así como hay un jefe de noticias, hay una asesora de imagen, hay maquillaje, hay peluquería, fíjate vos, que hay todo eso
que es lo exterior y está muy bien para la tele, pero no tenemos un profesional, tenemos médico, porque si nos enfermamos y todo eso, pasamos por el consultorio. Tenemos hasta banquito, en el caso nuestro, hay un banco, y no tenemos a alguien que haga un chequeo y un trabajo con nuestra voz. Que lo necesitarían, porque hay más de uno. Es interesante lo que decís, porque hace 10 años estuve en la Voice Foundation, que es un meeting que se realiza en Filadelfia, y una colega nuestra, fonoaudióloga ella, pero de Brasil, llevó sus 15 minutos de presentación como la fonoaudióloga de la Red du Globo. Estaba contratada por la Red du Globo, tenía su oficina ahí, te contaba cómo entrenaba a la gente para los carnavales, te contaba cómo entrenaba para los informativos, etcétera, etcétera. Y la Red du Globo tiene dentro de su elenco, con oficina aparte, a una fonoaudióloga. Acá no lo tenemos. Claro. Debería haber. Si hay algún colega con... A ver, si hay algún colega con algún problema de voz que sea muy evidente, sí se hace, es una excepción, digamos. Se lo manda a tratamiento, digamos. O además tenemos la obra social, donde hay profesionales. Pero digo, no hay alguien que esté trabajando codo a codo con nosotros para este tipo de cosas. Y eso sería bueno. Sí, claro que te vayan chequeando, ojo con esto, cuidado con esto, estás exigiendo demasiado la voz, está muy gastada la voz, es garganta con arena, ¿viste? Que es como trabajamos en ISER, por ejemplo, y en COSAL también. Claro, exactamente. Y además para estar atentos para estas situaciones, ahora en el frío, los cambios de clima, que la voz empieza a afectarse, de qué manera, darles tips para saber cómo seguir adelante con el trabajo, pero o no, o de suspenderlo. todas maneras esto también cómo quiere manejar decir una difonía, que algo todavía no aparece dentro de la necesidad, porque si no habría otra presión, otra búsqueda. Hubo en una época, en uno de los canales, hubo una fonoaudióloga, había una fonoaudióloga. Beatriz, ¿no? Sí, Beatriz por Camargo, un tiempo, compañera mía de cursada. Sí. Pero bueno, por algún motivo seguramente económico, no la siguieron. Se prescindió de su servicio. Y sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los canales, y hablo de los canales, de los 5 canales de aire, tienen muchos colegas en la calle que están muchas horas en distintos horarios expuestos a lugares con mucha humedad, con mucha ventolera, muchas horas de aire, muchas horas de frío, mucho cambio de temperatura, porque pasás yo siempre digo, del salón al avión, como decía María Elena Walsh, ¿viste? Vas de un lado para el otro, y eso también supongo que hace que la voz vaya pasando por distintos lugares y se resiente. Y después te pasa factura, obvio. Exactamente. Sí, yo creo que sí. Y otro tema también en el que se ha abandonado el tema del control de la voz y del manejo de la voz es a los maestros. Ah, sí, ya hemos tenido tenemos programas especiales nosotros. Digamos, profesores de educación física o maestros de escuela que no saben proyectar la voz para que se los escuche. Somos un país que ha retrocedido. Y porque eso me da mucha pena. Vos pensás que en la época que nosotras éramos estudiantes, existía educación vocal dentro de la carrera del profesorado. Y después se quitó. Pero nunca estuvo en la de magisterio de primaria. De maestros primarios, no. Creo que sí. No, te lo puedo asegurar. No. Yo que estudié magisterio no la tuve. No, porque es una lucha que mi madre había empezado desde su época para poner en la currícula la materia foniatría para los estudiantes del magisterio y no. A mí me llama mucho la atención, sobre todo te diría en los últimos 5 años, no sé por qué, la cantidad también de políticos, candidatos, legisladores, funcionarios que tienen la voz hecha pomada. Destrozada. Y me llama la atención que en general cuando en algún lugar público o no tan público van acompañados por sus mujeres, las mujeres también tienen la voz hecha pomada. Y yo digo, ¿cómo puede ser que alguien que necesita de la voz como instrumento para comunicar ideas, para que el mensaje llegue, que mantienen reuniones todo el tiempo, que están en distintos niveles, que hablan con los medios, no tomen conciencia de la importancia del cuidado de la voz? Tiro una hipótesis. Sí. A esta ciudad le gusta aturdirse, a esta generación le gusta aturdirse. Vos vas a ver espectáculos llenos de
humo, movimiento de escenarios, ruidos, la música estridente y todo el mundo grita. Un político hoy grita mucho más que lo que gritaba antes. Sí. Muchísimo más, porque si no grita, no enardece, y si no enardece, no convoca, y si no convoca, no lo votan. Entonces estás en un círculo vicioso terrible de desgaste corporal, pero del mismo desgaste que tenés vos cuando vas a un casamiento y estás sometido a la intensidad en el que te pasan a la música. O a un boliche, aunque hace mucho O que a no un voy a un boliche. boliche, las pocas veces que he ido, O a un al otro día yo recital. noto que la voz Podríamos está... ir, hace mucho que no No, vamos tampoco a un yo me quedo con la boliche, bolsita de agua sí. caliente en mi casa, que la Chicos, paso bárbaro. a un recital, fui al recital de Baglietto y Jairo hace poquitos días Sí. y me puse tapones En en teatro los fue oídos eso. en el teatro. Sí. Y no lo hice yo. Todo el grupo de músicos que estábamos ahí, cuando terminó estábamos todos sacándonos los taponcitos. Entonces creo que acá hay un factor de... Para amortiguar, digamos, semejante volumen. Claro, entonces, ¿cómo digamos. hablas vos con esta cantidad de estridencia a los gritos? Claro. Creo que hay también una pérdida de dimensión de la importancia de la voz hasta que se pierde o Claro. hasta que me hace peligrar el trabajo. Y ahí toman conciencia y buscan ayuda. Pero ¿por qué hay que esperar a eso? Bueno, un poco la idea de este programa tiene que ver con eso, con generar conciencia. Y ahora va mi pregunta. Dale. ¿Les ha pasado alguna vez, estando al aire, que la nota que estaban haciendo les quebró la voz? ¿Que no pudieron manejar? ¿Que la emoción los pasó por arriba? En mi caso, más en radio que en tele. Radio, sí. En radio, tal vez estoy tan formateado y hay tantas cuestiones más que hay que tener en cuenta, tanta más formalidad que en la radio. En la tele tenés que estar cuidando el maquillaje, tener que estar mirando la cámara, las luces, la ropa. Tiene mucho más de, no te diría de frivolidad, tiene más de exposición. Que te ayuda a armarte mucho más y a quebrarte mucho menos. La radio, al ser tan informal y como no se te ve, y la potencia de la voz llega al alma, porque no dependés de la imagen, sino que necesitas una buena voz, un buen relato, una emoción en el relato. En la radio sí. También es cierto que en este último tiempo me permito hacer en radio muchas más cosas de las que me permito hacer en tele. En radio me quiebro más, me aflojo más, voy con menos estructurado. En la Claro. tele voy más armado. Hoy me pasó, yo estoy en Radio Nacional, produzco algunas efemérides, 6, 7 efemérides por mes, que se publican en la página, y grabo la letra, como se dice, el guión que escribo, lo grabo con alguna de las voces de Radio Nacional, donde hay unas voces realmente espléndidas, y están felices con esta nueva oportunidad de poder grabar algo distinto, que no sea decir la temperatura o la sigla de la radio. Están fascinados todos los Me locutores. imagino. Y el guión de hoy era, estoy preparando ya para editar mañana pasado, los 4 años, recordar los 4 años de, a mí también me emociona, de Ángeles Rawson. Y se le acaba de quebrar la voz a Y Lili. Nidia Aguirre, una excelente locutora de Radio Nacional, yo le pedí a ella que leyera, le digo, quiero que lo leas vos, necesito la voz de una madre, le dije, lo que sientas. Con ella, que suele grabar todo de una, No pudo. hoy de la media hora que tengo para grabar, la usamos prácticamente completa porque se le quebraba la voz en los finales. Y encima, cuando termina, me dice, ¿sabés qué pasa? Mi hija nació el mismo día que Ángeles, 16 de octubre, es de Libra y tiene la misma edad que hoy tendría Ángeles. Claro. Wow. Claro, Igual bueno, está bueno quebrarse, Sí. ¿Por qué no? porque es el rasgo de humanidad del profesional que está al aire. No te digo que te vas a quebrar por todo y todo el tiempo, porque si no vas a ser, como decía Mentira. Alfonsín, mantequita y llorón, ¿viste? Claro. Pero si realmente el relato te llegó a la... Y no quebrarte para que sea parte del show que está, porque sobre todo la tele tiene mucho de show.
y hay algunos que manejan muy bien. En control central están diciendo, ahí llora. Muchos y ¿O no? muchas que manejan muy Claro, bien claro. esta cosa de me hago el que lloro. Bien. No, digo, cuando realmente está esa emoción que puede ser el llanto, el dolor, el miedo, está bárbaro quebrarse. ¿Para qué ocultarlo? Claro, Si es lo que nos está pasando y es lo que el entrevistado o la entrevistada nos está generando. Es el disparador que hay. Bienvenida a la emoción. Seguro. Claro, bueno, por eso la pregunta si les había pasado alguna vez y cómo habían Sí. actuado. Me ha pasado con la lectura de informativos, de repente, en mis épocas en Radio Argentina y en Radio Belgrano, cada noticia la leía con la intención que tenía cada noticia. Yo no podía decir en el mismo tono, no sé, Marley va a ser papá. Vamos a poner ejemplos actuales, Marley va a ser papá y leer en el mismo tono, leer una información que nos llega de último momento, murió el Papa Francisco, y con la misma alegría como Claro. como que Bueno, Marley sería va a ser terrible. papá. Digo, pero lo terrible es que se emplee ese tono del que les hablaba Mario recién, esa cosa locutada. Digamos, hay gente que no transmite esa alma y Bueno, te lo pero- lee de la misma manera y pero te esa dice gente en le las faltan últimas dos horas, neuronas conectadas. en las últimas horas se supo que el periodista Marley va a ser papá con el alquiler de un vientre. Entonces, después cambia de noticia y dice, acaba de llegar la información de que murió el Papa Francisco, ampliaremos. Claro, Te lo todo dice igual. todo el mismo tono. Todo igual. Cuando por ahí te requiere. Bien, eso quiere decir entonces que busca contacto con su audiencia. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál? El que lee todo igual, busca contacto con su audiencia. Que le quede la información. Yo creo que tenés que impactarlo de alguna manera para que se dé cuenta que le estás leyendo una cosa distinta. No, yo creo que además no conecta con lo que está pasando. Claro, No conecta. claro. No conecta ni con el hecho ni conecta con las palabras. Y las palabras tienen alma. Las palabras tienen corazón, las palabras tienen sentimientos y además tenés que conectar con, no es lo mismo una palabra que otra palabra. Claro que A veces en la dinámica y en la vorágine del trabajo, sobre todo en vivo, el vivo permanente, perdés un poco la dimensión de todo esto. Pero esa es la gran posibilidad que tiene el movilero cuando va hasta algún lugar y tiene que hacer un relato. Pero no es lo mismo. Yo veo, por ejemplo, que todo el mundo habla de caos. Caos de tránsito. ¿Qué caos de tránsito? Sí, el tránsito está hecho un nudo, está demorado. Claro. Caos es otra cosa. Caos Claro. es desorden. El caos vehicular. ¿Qué es el caos Claro. vehicular? La tensa calma. ¿Qué? La tensa calma, Está sí. lleno de lugares Sí. comunes. Ujú. Sí. Entonces, de tan común, pierde el caos es caos. Es Exacto. cuando nadie puede gobernar eso que está pasando. Que hay situaciones de caos, por supuesto. Tal vez haya sido lo de Manchester cuando Claro. explotó. Sí, Por o de un- Bataclan. o- hubo momentos de caos. Pero no podemos decir Claro, que un hay acto caos en la 9 de terrorista. julio porque el tránsito está abarrotado. Claro. Este, Hay una jerarquía de las palabras que se ha absolutamente. perdido. Totalmente. Que se ha perdido. Totalmente. No se buscan palabras nuevas, definiciones nuevas, No. conceptos nuevos para graficar o para contar eso que está pasando. Sí, que además, como decías vos, cada palabra tiene su significado y la misma palabra en diferentes contextos adquiere significados diferentes. Por eso hay que leerlas diferente. Y Con la voz tono tiene que de voz. transmitir eso. Pero ¿quieren que les Exactamente. diga lo peor? Vos le preguntás a los chicos de hoy, ¿qué significa caos? Y la mayoría te mira con los ojos abiertos y uno te contesta, uno solo. Ujú. Sí, pero también yo veo que hay muchas locutoras y locutores y conductoras y conductores y periodistas, hombres y mujeres que de muchos años que están en el piloto automático. También. ¿Sí? Digo, para no echarle la culpa a la generación que viene. También hay muchos que te leen todo, como decía Lilia, te leen la tapa del diario, como si te estuvieran leyendo las ofertas de un supermercado. Y no son ofertas de un supermercado, son títulos de un diario que remiten a hechos, a nombres, a palabras, a historias, a sucesos, a novedades, a primicias.
si no conectás con eso, bueno, estás ahí. Es casi como que nos hizo la conclusión. Casi como que tenemos que conectar un cachito para sacar las conclusiones. A ver qué nos pone Joaco. Y Ah, mira. Uy, qué lindo. Me hace acordar tanto a Tato esto. mira vos qué interesante. Sí. Lo hemos elegido porque es parte de la banda sonora de Buenos Días, Vietnam. Sí, claro. Good morning. Good morning, Vietnam. Vietnam. What a wonderful world. What a wonderful Qué voz particular, ¿no? Voz de negro, ¿no? Ah, y Como hoy decíamos. hablábamos De eso Hoy sí. hablamos voces de las negro, negras. voces de hindúes, indios. Indios de la India, que Indios de la son India. maravillosos. esas Contanos voces. rápidamente. Bueno, Mario, que Yo acaba acabo de de venir venir de de la un India. viaje, pero mágico. Yo les estaba comentando a las chicas, ahora vamos con Rosario Lufrano la semana que viene a New York a buscar un nuevo premio. Un 14º premio. Bueno, Decimocuarto premio de la New York el New York Festival. Festival. Que tiene Muy ya bien. 60 pirulos. Bravo. Así que bueno, vamos para allá. Y les decía a las dos conductoras acá divinas que soy jurado de ese concurso, pero con la condición de que yo no puedo juzgar el rubro donde se presenta nuestro programa. Está claro. Llegás a meter un voto ahí ¿viste? Te descalifican. Y le decía que escucho programas de todo el mundo y que me conmueven las voces de los programas de la India. Claro, sí. Las voces que tienen, el color que tienen esas voces. A pesar ella- de no entender el idioma. A pesar la de no forma. entender el idioma, yo hay que ver que lo escucho el programa y tengo toda una traducción en inglés y lo voy siguiendo, ¿no? Lo voy siguiendo el programa. El ritmo que le ponen, la música, los matices de voces que tienen. Decime que visitaste alguna radio en Nueva Delhi No visité o por ninguna ahí. radio, pero te voy a decir algo. encanta. ¿Escuchaste que me algo de pasó. radio? No escuché, no. Fue de Vi- vacaciones. Vi un poquito de televisión y vi No, algunas fue. novelas. Y además de algunas películas que ya he visto antes, pero hay algo que me llamó mucho la atención y no lo viví en la India, lo percibí en la India. Antes de viajar yo tenía todos los mitos, porque me habían dicho, llévate un frasco de perfume que hay mucho olor, te vas a cansar de ver pobres, no mires a la gente a los ojos porque te piden todo el tiempo, todos mitos, te vas a enfermar, que el agua, que la comida. A mí no me pasó nada, estuve feliz de la vida. Frente a todo esto que me decían, antes de viajar, la llamé a, ustedes la recordarán, a la ex modelo Tini de Bucur. Sí, claro. Tini vivió 7 Tini años, vivió mucho. fue la esposa del embajador argentino en la India y tiene 50 y pico de viajes hechos a la India, con lo cual algo conoce. Me dijeron, anda a ver la Tini. Y yo dije, bueno, como yo no me pierdo nada, la voy a ver. Fui con muy poca expectativa. Digo, ¿qué me puede aportar este prejuicio? Y lo digo públicamente porque se lo dije a ella. ¿Qué me puede aportar Tini de Bucur? Vamos a escucharla, dije, de todas maneras. Y ella me dijo algo maravilloso que a ella le pasó cuando llegó a la India, esposa de embajador, ex modelo, pendiente de la ropa, de lo exterior y todo eso, hermosa mujer. Sí. Un día sale a caminar por las calles de la India y se encuentra con un hindú que hablaba inglés y ella le dice, imagínate, embajada, autos con vidrios polarizados, chofer, mucamas, no sé cuántas habitaciones, más toda la ropa que se había llevado, sale a caminar por una calle de la India y le pregunta a un hombre por qué la calle estaba tan sucia, por qué había tanta mugre en la calle. Y el hindú le contesta, Madame, porque a las mujeres le dicen Madame, lo que pasa es que nosotros hacemos el camino inverso a Occidente. Nosotros empezamos por la limpieza interior. Y yo creo que la respuesta qué bárbaro. a esto que vos escuchás es Me una voz conmueven. limpia. Pura. Limpia y Pero pura, conmovedora. como el agua, que no tienen, pero tienen esa limpieza interior que se escucha Se les nota. y se percibe desde otro lado. Sí, sí, sí.
Chicos, se nos está yendo el Transmiten programa. sensaciones ¿Cómo? grosas. Sí, podríamos seguir hablando La un montón. cantidad de Oh, cosas ¿viste? que además se disparan, porque lo primero que pensé fue, es como en la música. En la música tenés que llevar el tempo interno muy exacto, pero el tempo se lleva y de repente aparece un sonido que vos lo tirás con tu instrumento mientras el resto del grupo está haciendo otra cosa y se entra en ese tempo porque es interno. Exactamente. Es interno y de ahí Total. esa voz como ustedes Y hay que están estar muy diciendo. liviano para que eso fluya. Para que Si hay fluya, tensión, sí. transmitís tensión. Sí. Si hay amor, se nota el amor. ¿Cuánto amor en todos estos consejos? Sí, la verdad que sí, porque creo que los dos tenemos pasión por lo que hacemos. Sí, absolutamente. Se nota, ¿eh? Se nota. Aunque nos diferencian unos años, Mario es uno de los modelos a seguir, por ejemplo, para mirar, lo digo sinceramente, para los chicos que estudian televisión. Ambos. Sí. Vos una hormiga trabajadora entre bambalinas, pero sumamente profesional, más allá de todas tus áreas públicas y partes públicas, pero tenés tu parte de hormiga, como él, que es hormiga cuando es movilero. Y Es el trabajo de hormiga. Pero yo creo que trabajo de esa hormiga. fórmula funciona acá, en un banco, en una verdulería, En cualquier lado. Total. en una carpintería, donde sea. En una casa. Sí, Ustedes saben que en todos los programas les pedimos a los invitados que den un consejo de su área de influencia. Entonces, un consejito muy Bien simple, Que sea- chiquito, simple. ¿Tiene que ver con la voz? Con la voz, solamente? claro. Con la voz. no, pero Bueno, no podemos podemos dejar que hable poner- del periodismo, Sí, porque hoy podemos- es Que no el tomen día mate hirviendo. Muy bien. Ni té hirviendo, Muy bien. porque te puede dejar la gola muy mal a minutos de leer un noticiero en Ah, la que tele sí. o en radio, ¿no? Mira, un No, buen yo consejo. me acuerdo de esas. Ujú. Yo les diría dos cosas. Desde la voz, que consulten a cualquiera de las dos profesionales. Hay más, hay más, Débora, ¿eh? Débora sabe muy bien que con quien me cruzo, yo recomiendo que hagan lo que Sí. no hice yo. Sí. Porque es lo que a mí todavía me falta, me queda pendiente. Por suerte Bueno, tengo buena cuando seas voz. grande vas a ser. Sí, espero que no sea tarde. Me Pero enteré, Mario, que al mismo funcionario le recomendamos la misma yo al que escucho en la calle le digo, tenés que ir a ver la Débora. Porque Son amigos, son amigos. Pero no, básicamente por una cuestión de cuidado. Y le diría a los chicos que antes de empezar a laburar No y, le da- y durante el tiempo de estudio, hagan un chequeo de la voz para saber qué tienen. Tienen que ir a un fonoaudiólogo. Esa es la para saber esa tienen que ir a un tienen, fonoaudiólogo. qué hay, si hay agua en la pileta o no hay agua en la pileta para tirarse. Así es. Y después desde el periodismo, lo que le dije ayer a un taxista de 20 años que estaba ahí en dudas, equivóquense. Pero hoy tienen todas las posibilidades que nosotros no teníamos. Nosotros para tener un micrófono, para llegar a la imagen, era como ir a la luna. Hoy tienen un celular. Pueden armar un programa de radio, un programa de televisión con el celular. y tienen las redes sociales. Esta radio es el ejemplo de eso. Para los futuros periodistas, yo se lo decía fuera de micrófono a Mario, a mis alumnos en TEA y en ETER, cuando fui docente 10 años en ETER, siempre les digo en el primer día de clases, si abrazaron esta profesión, que tiene que ver con la comunicación, este es un laburo de 25 horas por día y hay que tener hormigas en el Tujes. Es así. Qué Si bueno no- que lo dijiste en Yiddish, porque si no íbamos a quedar muy mal. No. Chicos, muchísimas gracias No, por gracias, haber aceptado la muchas invitación. gracias. Muchas, Éxitos. muchas. Lindo programa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sabés lo que tenemos para la semana que viene? Tengo dudas. A ver, Y decímelo. a vos te va a venir bien escucharlo. Es que con esta Por favor, no gripe, faltes por porque te va a Dios. venir bien. Porque con el tema del frío empiezan a aparecer los problemas respiratorios. No me vendas caramelitos, ¿no? No, Ah. no. Puntualmente vamos a hablar de los problemas pulmonares, bronquiales que afectan a la voz. Ok. ¿Te gusta? Quedan todos invitados. Miércoles que viene, 19 horas, Radio Talk en Notas de Voz. Notas de voz. Notas de voz.